1. Así que bueno, los sistemas de numeración son los que mencionaron hace un rato, hace un momento. Y lo que vamos a ver es el pasaje entre las bases enteras y positivas. Por el momento vamos a hablar de números positivos, ¿no? en los sistemas de numeración que vamos a ver. Por ejemplo, para pasar de, en este caso, un 217 en base 10 para pasarlo a binario en base 2, lo que hago es el número entero 217 lo divido por 2 tantas veces como el número se pueda dividir hasta que dé un número mayor a 0 y menor a la base. O sea, acá este 1 que tengo acá. Y que el resto sea mayor a 0 y menor a la base, o mayor o igual a 0 o menor a la base. Y el número lo voy a representar como la secuencia de cada una de las divisiones del final hasta el principio. Entonces, ¿cómo represento el 217? Que son 3 símbolos en decimal. En binario tengo 8 símbolos, o sea, 8 posiciones, 8 números para representarlo. Entonces, de alguna forma, estoy comprimiendo la información. Otro dato que me deja esta conversión es que puedo saber si un número es positivo, perdón, si un número es par o impar, en función de si este último bit es un 1. Si es un 1, sé que es un número impar. Si es un 0, es un número par. O sea, puedo tener un CRC ahí de paridad. El pasaje inverso es hacer la sumatoria del polinomio digamos, del número por la base elevado a la potencia de la posición que ocupa. Sería. Y voy a llegar al número representado en decimal. O sea, entre decimal y binario es la división. Y entre binario y decimal es la sumatoria del polinomio. Y tendría que llegar al mismo número. El pasaje de decimal a octal aplico la misma forma de lo que hicimos con binario, dividido por la base. O sea, del número que lo tengo en decimal, dividido por la base que yo lo quiero pasar, me van a dar siempre, te deberían dar números menores que la base a la que yo quiero llegar, si no algo hiciste mal. Y llego al número 331. Siempre lo represento del último hacia el primero, o sea, de derecha a izquierda. Esto lo hacen las calculadoras, ya lo sé, pero como para que tengan una idea a la hora de convertir de cómo se llega, ¿no? Aparte de apretar botones. El pasaje de octal a decimal, nuevamente hago la sumatoria del polinomio. También hay otra forma, a ver si lo tengo acá, seguramente lo tengo más adelante. El pasaje de decimal a hexa, acá se complica un poquito porque la división me va a dar un número que está representado por más de un carácter, o sea, por más de un símbolo. Entonces, los símbolos que voy a tener en hexa son del 0 al 9 y de la A hasta la F, donde el 10 va a ser la A, el 11 va a ser la B y así sucesivamente hasta la F, que es el 15. En este caso, un 217 dividido 16 me da de 9. Acá vemos el poder que tiene de representar un número en hexa. Si yo estoy hablando en posiciones de memoria en hexa, el mensaje que voy a transmitir, o sea, que les voy a transmitir a ustedes, o la forma que lo voy a visualizar en realidad, porque el mensaje siempre se va a transmitir en binario. Las computadoras no hablan ni en hexa, ni en decimal, ni en octal. Las computadoras hablan en binario. O sea, ¿tengo tensión o no tengo tensión? No hay otro símbolo.
pero a la hora de hablar entre nosotros es mucho más sencillo entender un número en hexa que entender una posición en octal o en binario. Imagínense que le digo, bueno, saltá la posición, saltá la posición 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, no lo entiende nadie. Así que cuando hablemos de posiciones de memoria vamos a hablarlas en hexa o en decimal. ¿Vamos bien? Perdón, Leo. Sí, Saludos para todos. Habla el hermano. O sea, no soy ayudante, sino que voy a ser alumno igual que ustedes. sí, Por experiencia de digitales y bueno, ya en una materia que tuvimos el año pasado, algunos la están contando. La recomendación, al menos para mí y de varios colegas, fue siempre tratar de, si tengo algo para convertirlo, para trabajar, siempre pasar de binario y el pasaje después de binario a hexa o a octal es simplemente tomando de a cantidades. En octal tomas de a 3 bits, digamos de a sí, 3 numeritos, o en el caso del hexa de a 4. sí, Eso pero por las dudas fue eso pero porque son potencias claro, potencias múltiplos de 2. O sea, claro, 4, 8, 16. Solo aplica eso, pero si vos tenés una potencia que, no sé, suponete que vos tengas un sistema que funciona con 12 símbolos, ya eso no aplicaría, claro, no lo puedes hacer. no lo podés hacer. Tal cual. Pero bueno, es Sí, una recomendación, quizás, no sé si está, yo no lo vi todavía el sí, PDF completo, pero creo que está un poquito más adelante. Acá perfecto. está, esta. El pasaje de hexadecimal Eso a es octal igual para todos. es mucho más sencillo. Así que bueno, gracias por la acotación. Creo que este chiste ya lo hice, pero no sé qué clase de destino final puede llegar a ocurrir darle clases a tu propio hermano, pero está en una cosa de las raras que se te puede llegar a ocurrir. Y básicamente hay una pandemia, así Sí, hay que una pandemia, sí. esa es una de las cuestiones, así que bueno, puede llegar a ser por eso. Bueno, la conversión de hexadecimal es prácticamente tal cual la vimos, con la conversión de octal o de binario a decimal, la sumatoria del polinomio. Esto es lo que mencionó Gonzalo. Solo puede aplicarse si las potencias, si las bases son potencias si son múltiplos de 2, si no, no aplica. El ejemplo que les di recién, no sé si tienen una base, no sé, 12 o 18, no va a aplicar, no puedo agrupar ahí. Otro de los puntos importantes es, digamos, ¿por qué manejamos distintos sistemas de numeración? Porque, como mencionamos antes, las señales electrónicas, eléctricas, están de alguna forma representadas por unos o ceros, en binario, ¿no? Eh, entonces, por eso utilizamos el sistema de numeración binario. ¿Por qué ahora vamos a aplicar complemento a 1 y 2 de los números binarios o de los números? ¿Por qué creen que vamos a aplicar los complementos a 1 y a 2? Con los negativos. Sí, pero por qué creen? ¿Qué cosa? No escuché bien lo último. ¿Para darle el signo? Sí, pero ¿por qué creen? ¿Por qué creen que necesitamos ponerle un signo a un número? Puede ser, profe, para restar. Tengo Exacto. entendido que los números binarios siempre suman, pues dentro de un rango tenía que invertir, digamos. Está, digamos, está por ahí la cosa. El tema es así. Las computadoras son muy inteligentes, pero solo suman, básicamente. Una computadora le das dos números y lo único que sabe hacer es sumarlos. Entonces, ¿cómo hago para sumar? ¿Cómo hago para restar dos números? A un número lo convierto de alguna forma a través de un convenio, en realidad a través de dos convenios, a la 1 y a la 2, y ese número lo hago negativo
y después sí lo sumo. Entonces, de alguna forma estoy aplicando una resta, pero básicamente es porque las computadoras no manejan números negativos, sino que de alguna forma, por convenio, los tengo que trastocar para que hagan un número negativo. Y cuando yo hago, a ver, cuando yo hago la suma, es lo mismo que la multiplicación. ¿Cómo hace una computadora para multiplicar? Y bueno, con una suma consecutiva. Ese por ahí es más fácil. ¿Cómo hago para dividir? Es como una resta consecutiva. Entonces, teniendo la suma y la resta, descompongo el resto de las operaciones. Entonces, exacto, lo que dice Lucas Nahuel, suma y compara. La computadora no hace más que eso. No le pidas que te vaya a comprar una pizza porque no lo va a hacer. Solo suma y compara. Si querés restar, vas a tener que aplicarle al segundo número, o la computadora va a tener que tener un convenio para aplicarle convenio a 1 y a 2, y a ese número lo va a tener que restar, o sea, de alguna forma restar entre paréntesis. Así que bueno, tienen que entender por qué existe un complemento a 1 y un complemento a 2. El complemento a 1, obteniendo el complemento a 1 un número binario. El complemento a 1 un número binario es encontrando simplemente la negación de todos los ceros por unos y los unos por ceros. Y el complemento a 2 lo que hago es le suma 1 al bit menos significativo del número anterior realizado en complemento a 1. Y ahí tengo el número negativo. Entonces, si yo quiero hacer dos números, un poquito más, si yo quiero hacer la suma de dos números, el primer número entra a una ALU, supónganse que ya saben lo que es una ALU, entra el número positivo y el segundo número lo voy a tener que convertir con el complemento a 1 y a 2 y hago una ALU, a la ALU entran esos dos valores y voy a tener la resta en el resultado. Un poco de la arquitectura básica de una computadora o de un sistema computacional. Voy a tener que tener tres cosas, básicamente. Sin alguna de estas tres cosas no tengo una arquitectura básica de una computadora. O no tengo una arquitectura de una computadora. Sí o sí tengo que tener una entrada-salida. La entrada-salida es un teclado, un mouse o una placa de red, una conexión a internet o lo que sea que envíe datos a la CPU. Un sistema de procesamiento de datos y una memoria para almacenar datos o para traer datos o cargar datos. Básicamente estos son los tres bloques más importantes de la arquitectura. Acá, bueno, doy el ejemplo de ser un humano como un proceso industrial o cualquier tipo de sistema que requiere un control inteligente. O sea, la entrada-salida puede ser yo tipeando un programa en C o en Visual, lo que sea, o puede ser una máquina que me dice valores de temperatura. Como para que si pasa algo, la CPU haga otra cosa, guarde un valor en memoria y no sé, haga un promedio de todos los valores que tengo y cuando llega a un punto la máquina se tire una alarma, por ejemplo. Bueno, la CPU es la unidad central de proceso, es como su nombre lo indica, donde se realizan las diversas operaciones, como les dije antes, la suma y la comparación, y algunas más que vamos a tener en los procesadores que vamos a ver. Y la memoria, unidad de memoria, es donde se almacenan los programas que se han de ejecutar por la CPU, estando estos conformados por instrucciones y datos. O sea, voy a tener una memoria donde voy a tener código y voy a tener datos. Por lo menos es la estructura de von Neumann que conocemos, o que ustedes conocen. ¿Qué más? Un dato curioso de von Neumann, ya les hablé un poquito de von Neumann, como para que lo tengan. Esto creo que lo saqué de Wikipedia, como para descontracturar un poco. Imagínense, después de 4 horas de clase, los alumnos físicamente en la Universidad de Hurlingham, la cara cuando ven esto, por lo menos les hago una sonrisa.
pero están, digamos, a las 9:30 están destruidos. Por ahí con la cuarentena no tanto porque estamos todos en la casa, bastante tranquilos, así que se pasa distinta la cosa. Lo que me llamó la atención, obviamente, acá, considerando por muchos como una persona jovial, inteligente, optimista, vividor y mujeriego, ahí como que no sé si lo mataron, lo quisieron favorecer, no sé, la verdad no lo entendí a Wikipedia, pero un genio el tipo, un genio pero un ser humano al final de cuentas. Entonces básicamente lo que voy a tener en una arquitectura de von Neumann son las siguientes operaciones. Voy a tener primero, digamos, voy a tener que extraer una instrucción de la memoria y esa instrucción la voy a guardar en un registro de instrucciones. Ese registro de instrucciones va a viajar a la CPU y me va a traer un dato en algún momento. Antes, digamos, ese dato, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Qué tipo de instrucción voy a ejecutar y los operandos que va a tener esa instrucción? Piensen en instrucción como la unidad más pequeña que puede ejecutar un procesador. En realidad, después esa instrucción va a estar como subdividida en varias partes. Una vez ejecutada la instrucción con los operandos correspondientes, se guarda el resultado en memoria. O sea, voy a tener como tres partes. Una donde extraigo la instrucción de la memoria. Después esa instrucción, que en realidad la instrucción no es que en la memoria dice move un dato de acá a allá. No, son valores, es un número en hexa, que ese número en hexa termina siendo un número en binario, que representa una instrucción en, por ejemplo, assembler, supónganse. Esa instrucción significa que el procesador tiene que descomponer esa instrucción en operaciones electrónicas dentro del procesador y hacer algo. Sumar, restar, mover a memoria nuevamente y guardar el resultado o lo que sea. Debido a que la memoria principal es muy pequeña como para almacenar todos los programas y datos, es de tipo volátil, pierde su contenido cuando se le quita la alimentación. No sé qué demonios quise poner acá, pero o sea, no puedo almacenar datos infinitos y voy a tener en la memoria, según este modelo, esta arquitectura de von Neumann, voy a tener datos y código. En contraposición con otro modelo que se utiliza, o por ahí alguno conoce, o alguna vez escuchó hablar. Esta sería la arquitectura básica de von Neumann, donde voy a tener primero una fase de captación donde, digamos, prendo la máquina y obtengo, digamos, la siguiente instrucción desde la memoria digamos, en la dirección indicada por el contador de programa, que lo voy a tener acá. O sea, cuando enciendo la máquina, este contador, el program counter, me va a decir en la posición de memoria que tengo que ir a buscar la siguiente instrucción. O sea, la dirección donde tengo la siguiente instrucción, no me va a decir la siguiente instrucción, sino la dirección, porque acuérdense que la memoria guarda datos y código. Después, lo que va a hacer, esa instrucción se va a decodificar mediante la unidad de control. O sea, cuando llegue la instrucción, me va a llegar acá, qué instrucción, y la voy a través del secuenciador descomponer en esas pequeñas acciones electrónicas que le dije que hacía el procesador, según sea, no sé, un salto, un mover de un registro a otro, mover de una posición de memoria, o mover un valor numérico a un registro, de una posición de memoria, el contenido de una posición de memoria a un registro, o lo que sea, donde va a haber una fase de ejecución de lo que es la instrucción, que es donde va a estar digamos, la decodificación de la instrucción.
Y digamos, esta decodificación luego se va a encargar de coordinar el resto de los componentes de la máquina para realizar una función determinada. O sea, va a decodificarse esa instrucción y va a hacer algo. Cargar, sumar, saltar, hacer un call, un ret o lo que sea. Después, una vez que se hizo todo lo que tenía que hacer acá, supóngase que era sumar un resultado, puede ser que el resultado lo tenga que nuevamente llevar a la memoria y guardar como un valor, como un dato numérico en otra posición de memoria. Y nuevamente el program counter se va a incrementar para ejecutar la siguiente línea de código. Digamos, esto sería una ejecución secuencial de una instrucción tras otra, pero yo podría tener en la siguiente instrucción que tengo cargada en la memoria una dirección, en realidad la siguiente dirección donde tenga un código, que tenga una instrucción, que sea una instrucción de salto, que sea saltar a una etiqueta de otra posición de memoria. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, ahí Fernando Sam me pregunta, registro PC sería el contador de programa. O sea, ese contador es como si fuese un puntero que te va a decir cuál es la siguiente instrucción o la siguiente posición de memoria que tenés una instrucción de código. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, cada vez que yo ejecute un código va a ser una posición seguida tras otra. Pero puede ser que haga un salto a una posición en particular de una etiqueta en particular dentro de ese código. Y nuevamente, como para mencionar algo que habíamos mencionado en la arquitectura básica, acá voy a tener una parte, un módulo de entrada-salida, que va a ser un teclado, un mouse, un monitor, puede ser un dispositivo industrial, una placa de red o lo que sea. Y todo lo que es la unidad, la CPU, digamos, va a estar dividida en la unidad de control y la unidad aritmética y lógica, donde la unidad de control hace la descomposición en los microcomandos esos electrónicos que les mencionaba, y la unidad aritmética y lógica se va a coordinar todas las operaciones matemáticas, aritméticas, aplicando, digamos, supónganse que tienen que restar, va a tener que aplicar de alguna forma el complemento a 1 y el complemento a 2, esa unidad. Y bueno, una unidad de memoria que tiene, digamos, todo el código y todos los datos que yo manejo. Entonces, ¿qué están viendo acá? ¿Qué pasa con este sistema? ¿Qué tiene con respecto al bus de datos? Y el bus de datos, ¿qué pasa con el bus de datos? La información que pasa por el bus de datos también pasa por el bus de direcciones. O sea, yo cuando quiero obtener un bus de direcciones va a tener compartido el bus de datos. Entonces, no voy a poder escribir un dato al mismo momento que quiera leer la siguiente línea de código, por ejemplo. Si no me entendieron acá, yo en la siguiente versión de esta presentación les subo un videito de YouTube de un docente, no me acuerdo bien de qué universidad es, que hace una explicación de cómo se mueve un valor de una posición de memoria digamos, digamos, a la unidad de control. Esa unidad de control hace la decodificación, bueno, con varios ejemplos. Si no les quedó muy claro. Después, ¿qué más? Como para que se den una idea, quiero mostrarles, esto está incrustado, tiene un PDF con algunas de las instrucciones en Assembler. Esto sí es bajo nivel, ¿ven? Este es el set de instrucciones de un 186 para los que les gusta la historia. Esto es Assembler. Después voy a tener... Profe, Sí. ¿está compartiendo pantalla? Porque no veo nada. Perdón.
Pasa que lo pasé. Estoy conectado con dos monitores y abrí el PDF en uno de los monitores, pero lo tengo que pasar para allá, creo. Ah, no, porque compartí solo una... A ver. Esta de acá. Ahí están viendo la pantalla y tendría que pasar esta de ahí si me lo permite. Se me trabó el Adobe Reader. Qué raro. Ay, a ver. Si me quiere abrir el PDF. Entonces yo cada vez que quiera... ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Cada vez que quiera ejecutar una instrucción, voy a tener que hacer esa secuencia de ir a memoria, a la dirección de memoria donde me apunta el PC, agarrar la instrucción o el contenido que está en esa posición de memoria, traerlo al bus de direcciones, cargar eso, decodificarlo, ejecutarlo, que significa todo ese comando, ahí lo ponen como micro C, que sería microcomandos, que es toda digamos, la electrónica que ejecuta ese comando, lo decodifica y lo ejecuta, y después guardar el resultado. Eso sería toda una secuencia de una instrucción. Eso como para que tengan una idea de cómo funciona la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann es una arquitectura muy básica que no contempla, digamos, algo que en las arquitecturas de hoy en día están aplicadas, que es el manejo de interrupciones, porque esto no tiene nada que maneje, o sea, que interrumpa mi código. Mi código va a ser secuencial o puedo pegar saltos de una posición de una etiqueta a otra dentro de mi código, pero siempre voy a estar ejecutando el mismo código. Imagínense un while o un lazo que se ejecuta siempre. En un sistema, en una arquitectura de las computadoras actuales, voy a tener interrupciones, voy a tener excepciones, voy a tener algo que en algún momento me va a cortar mi ejecución. Y siempre la ejecución va a ser interrumpida entre instrucción e instrucción. No puede quedar a la mitad eso. Esta es una arquitectura básica. Ya veremos más adelante cómo es el manejo de interrupciones en una de las últimas unidades. Pero quiero ver si les puedo mostrar el PDF con los assemblers del 80-186. Pero no quiere. ¿Ustedes lo pueden abrir? ¿Probaron abrir ese PDF incrustado? A ver si me deja copiar. No quiere. A ver, abrir con... Bueno, se complicó. A ver si me lo deja abrir así. Integrate tal-guión.es. A ver si lo busco. Quiero mostrar un poquito el assembler.
Ahí está. Por lo menos así. Ahí lo ven. De internet. Estas son las operaciones básicas. Por ejemplo, un move source destino. Necesito dos operandos. Eso es lo básico de mueve un registro a otro. O de un valor a un registro y nada más. No puedo hacer mucho más. Y bueno, después tengo varias formas de cambiar estatus o de verificar estatus. Por ejemplo, acá tengo división, acá tengo add, obviamente sumar, sumar con carry. Sumar con carry sería, ¿saben lo que es el carry? Cuando hay un desborde. A ver. Sí, ahí está, 8 MHz. Lo que sobra, sí, lo que sobra, el acarreo, eso queda en algún lado y si vos no sumás con carry, no sabés si volviste a 0 o si pasaste a 255, si te pasaste del tamaño de tu, de tu cantidad de bits de alguna forma. Así que bueno, esto sería una arquitectura básica de von Neumann y más o menos sería la operación. Y yo acá lo había abierto. Ahí está. Estas son las operaciones básicas que hace el 80-186. Operaciones lógicas, negación, una AND, una OR, un XOR. Después tiene corrimientos hacia la izquierda o hacia la derecha. No le pidan que haga magia esto. Esto es muy rudimentario. Después instrucciones de salto. Si yo quiero llamar una subrutina o de saltar una etiqueta. O si quiero verificar, esto sería lo más parecido a un if, que ustedes conocen, es un saltar si es igual a 0, un bit, si es un bit, perdón, saltar si alguno de los bits de status cambió. ¿Por qué? Porque puede ser que, ¿dónde estoy? Acá. Puede ser que el status provoque que haga algo acá. O sea, si yo hice una suma con acarreo y verifico el bit de status, eso lo puedo chequear de alguna forma y que la representación que yo haga en mi programa sea distinta si sobra o no el carry, digamos, si tengo carry o no. Este sería todo el set de instrucciones del 80-186. Básicamente este set de instrucciones no cambió hasta que se agregaron algunos registros en los Pentium. En realidad cambió antes porque en el 83-86 ya había modo protegido, así que ya algunas de estas se agregaron. Obviamente, digamos, hay cambios, pequeños cambios entre el 80-86, 80-186 y el 82-86, hay cambios. En el 83-86 también hay algunos cambios, pero el salto grande lo pegan en los registros, cuando agregan los registros de MMX en Windows, en los Intel Pentium MMX. Y bueno, este set de instrucciones cambia completamente, pero para que tengan una idea de cómo se maneja Assembler, son instrucciones. Esta instrucción significa algo y esto lo voy a tener en memoria y se va a decodificar como alguna ejecución electrónica en el procesador. Bueno. Después hago una pequeña mención de la arquitectura de Harvard, que es otro tipo de arquitectura. Esta es una arquitectura, ¿alguno conoce la arquitectura Harvard? ¿Alguno la manejó?
Al revés. La von Neumann tengo un único bus para todo. La von Neumann estoy compartiendo el mismo bus de datos y de direcciones. Si yo quiero ver qué hay en una posición de memoria, tengo que utilizar el bus, direccionarme de alguna forma a esa posición de memoria y traer en el mismo bus, en los mismos pines de la CPU que tengo conectado hacia la memoria, el dato. En una arquitectura de Harvard, los microcontroladores PIC, esa es una arquitectura de Harvard, donde voy a tener buses separados y memorias separadas para lo que es memoria de código y memoria de datos. O sea, en una arquitectura de Harvard tiene señales y almacenamiento físicamente separados en memoria de código y memoria de datos. O sea, yo podría estar leyendo el código y devolviendo un valor al mismo momento en la memoria de datos. ¿Qué gano con esto? Van demasiado rápido. Dos. De alguna forma es más eficiente por el mismo ciclo de reloj, hago dos operaciones. O sea, se gana tiempo, exactamente. Esto mi hermano lo puede hablar un poco del tema porque él maneja PIC, así que seguramente tiene algo de experiencia en esto. Se gana tiempo, exactamente. Pero se pierden que vos tenés dos memorias distintas. Y otra ventaja que tiene es que vos podés tener procesadores más chotos de alguna forma, más pequeños, con menos procesamiento, y podés paralelizar las cosas que vas a realizar con esos procesadores. O sea, por eso los PIC de PIC, PIC de los microcontroladores son de alguna forma baratos. Para el que nunca escuchó hablar de PIC, quizás conoce lo que se llama Arduino. Bueno, Arduino en su momento era la competencia, Microchip, los fabricantes de PIC lo compraron, pero Arduino y Microchip están basados ahí en arquitectura Harvard. Arduino también lo maneja alguno. No, parece que no. Bueno. Dato de color, la mayoría, todas las impresoras 3D hoy que están en boga, que estamos armando máscaras y demás, están hechas, la mayoría de las impresoras 3D open source están todas hechas con Arduino, así que implícitamente si alguna vez vieron alguna impresora 3D está funcionando con eso. Dato de color. Bueno. Así que bueno, esta es una comparación como para que vean que hay otro tipo de estructura, de arquitectura, aparte de la de von Neumann, que es de la mayor parte de las PCs que nosotros conocemos. Obviamente la arquitectura de von Neumann es de alguna forma acotada en función a la época, digamos. Hoy en día es mucho más compleja que eso, pero es el basamiento de las PCs actuales. Este es un videíto. ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, yo le quería consultar. El tema del Arduino, creo que lo que se usan los robots hoy en día. Sí. Sí, se usan varias cosas aparte de robots, como dijo mi hermano, en impresoras, en placas donde, digamos, un microcontrolador no te alcanza, ya usas un poquito algo, no sé, placa de adquisición de datos o cosas así, puedes usar un Arduino. Hoy, por ejemplo, todo lo que es IoT, Internet de las Cosas, funciona con, por ejemplo, un Wemos, que es un Arduino o una copia de Arduino,
si a alguno le interesa, puede controlar las luces a distancia a través del teléfono celular y está basado en un Arduino. Cualquier cosa, después si necesitan algo de datos, les paso o alguna experiencia que yo tenga respecto. No tiene que ver con la materia, pero como vos decías, la idea es tirar un pin de ida y vuelta al que le interesa, es parte de la programación. Sí, Quizás no nos abocamos a las computadoras, pero la industria en sí trabaja con eso, así que es parte, se a corta. pesar de que estamos medio alejados, porque nosotros vemos otro tipo de software, pero es parte. Bueno, esta explicación de la ejecución de las instrucciones no la tienen en la presentación que les pasé, esto es lo que le dije que agregué. La idea de estos, que no lo apliqué el año pasado, una chica Mariana, no me acuerdo cómo era el apellido, me dijo, cuando se puso a estudiar para el primer parcial o para el segundo parcial, no me acuerdo cuál fue, me dice, profe, ¿no tiene algún video de YouTube de alguien que explique el tema? Porque por ahí lo entendió en el momento y después se olvidó y quiere retomar todo y no quiere leer. Bueno, me puse a ver videos de YouTube de gente que explicaba distintos temas y tengo algunos videos de YouTube para cada tema puntual. ¿Por qué? Porque hay mucho, no les digo chanta, pero hay mucho que arma una presentación de algo y explica, no sé, cómo una persona hace pizzas, te quiere explicar la física cuántica y haciendo una analogía, y no es la idea. Este docente entonces trata de buscar videos que tengan, no sé, de alguna universidad, algún docente de alguna carrera, de algún, no sé, de algún lado que sea reconocido y decodifico lo que veo en el video y veo si es bueno y aplica, se los paso. En varias unidades tengo varios videos así. Hay un par de universidades de España que tienen información complementaria, ¿no? Como para la materia. Obviamente lo mejor es agarrar y leer el Silversat, que por cierto se los voy a pasar en un link en OneDrive entre hoy y mañana. Pero como para tener un plus, para los que no les gusta leer demasiado. Así que bueno, vamos a la siguiente. Y ya casi estamos por hoy. Así que ya esto sería todo lo que es el repaso. O sea, hicimos un repaso de sistema de numeración, de complemento A1 y A2 rápidamente, un poco de von Neumann y algún dato de color de lo que es arquitectura de Harvard. Entonces, empezamos por el principio de los principios, ¿no? ¿Qué es un sistema informático? Un sistema informático tiene que tener un componente de hardware. Un segundo. Tiene que tener un componente de hardware, tiene que tener un sistema operativo, tiene que tener la posibilidad de ejecutarse programas y los usuarios tienen que poder acceder a esos programas. Yo puedo tener, no sé, un sistema que no sea un sistema informático. Puedo tener, no sé, un lavarropas que no tiene un sistema operativo, tiene un sistema que yo tengo una selección de ciertos, digamos, acciones que puede realizar ese lavarropas y que según el botón que toco hace una cosa u otra. Eso no es un sistema informática. Eso sí, los lavarropas han cambiado o las heladeras han cambiado tanto que hoy en día por ahí una heladera de alta gama tiene un pequeño Linux embebido que, no sé, te dice cuando tenés leche o cuando te faltan huevos o cuando te sobra lechuga. Pero, digamos, básicamente un sistema informático tiene que tener de alguna forma por lo menos una pequeña computadora donde existan estas cuatro condiciones. Un sistema informático, un sistema operativo, ¿qué es? Es un programa de control que se ocupa de administrar los recursos de la computadora, que serían
memoria, CPU, disco, entrada-salida, después administrar la ejecución de distintos o diferentes programas. En muchos casos pueden ser de diferentes usuarios, o sea, si yo tengo una computadora donde al usuario no le permite ejecutar programas y solo tengo un sistema operativo que me muestre y me diga hola mundo, no te llega digamos, a completar lo que sería un sistema informático. Faltaría toda la interacción con el usuario de alguna forma. El usuario no podría agregar o obtener datos de ese sistema informático. Después, facilitar la tarea del programador permitiéndole acceso a los recursos de manera independientemente del hardware. O sea, yo al usuario le tengo que dar acceso a escribir, por ejemplo, en el teclado o a mover el mouse y a que la pantalla me represente algo, digamos, que el sistema informático me represente algo en pantalla. Si no, no voy a tener interacción con el usuario. Imagínense un sistema donde no existan usuarios y solo esté conectado a Internet. También sería un sistema informático porque estaría obteniendo datos de alguna forma de una entrada-salida. No sé, algunos de estos sistemas donde tengo, digamos, un sistema de inteligencia artificial donde lee información lee un sistema, digamos, los sistemas estos de inteligencia artificial que leen información de, no sé, Facebook o de Google o donde sea, y con eso hacen, procesan digamos, procesan información y realizan algún tipo de acción. Sí o sí tiene que haber algún tipo de entrada-salida para que sea un sistema informático. Proveer servicios a los programas de aplicación a través de un conjunto de llamadas estándar, o sea, yo para comunicarme con el sistema operativo me tiene que permitir a mí adueñarme de alguna forma del hardware del sistema, digamos, del sistema informático. O sea, si yo quiero, digamos, sacar información por pantalla, en algún momento mi sistema informático, mi sistema operativo me tiene que permitir acceder a ese hardware, si no, no voy a tener control de los servicios. Y la mayor parte de las... Sí, ahí ponen el ejemplo de los bots, también puede ser algún tipo de, digamos, va a ser un sistema informático, voy a tener información de entrada a través de internet y salida de que hagan algo, que ataquen algún lugar. La mayor parte de los ejemplos que vamos a ver van a estar divididos en capas, donde vamos a tener aplicaciones, por ejemplo, en este caso, todo lo que tenga que ver con el programador de aplicaciones, van a estar las aplicaciones y las utilidades y servicios. Y el programador de sistemas va a estar un poquito más abajo a nivel, donde vamos a acceder a, digamos, o sea, a bibliotecas del sistema operativo y al hardware, por ejemplo. Es un poquito más, está más abajo, más bajo nivel. Esto sería la introducción a lo que es sistemas operativos. Les voy a ir nombrando algunas definiciones, algunas cosas que más adelante iremos viendo más en profundidad. ¿Qué es un kernel? Esto es una definición importante. Un sistema operativo va a tener una parte que se va a encontrar en memoria y otra parte que por ahí no. O por ahí sí. O dependiendo del tipo del sistema operativo o del tipo de kernel, lo voy a necesitar o no. O sea, pero para que tengan una idea, la definición de kernel es la porción del sistema operativo que permanentemente se encuentra en memoria principal. Memoria principal es la memoria RAM de la PC. Y contiene las funciones usadas más frecuentemente. Implementa en general servicio de manejo de memoria, administración de procesos, comunicación, concurrencia, gestión del hardware, gestión de archivos,
Gestión del hardware sería gestión de archivos también, gestión de entrada, salida, gestión de, digamos, gestión de todo lo que tenga que ver con las entradas, salidas sería gestión del hardware. Entonces, el sistema operativo puede tener parte que esté en memoria principal y parte que no. La parte que está en memoria principal es el kernel. Después, los sistemas operativos, vamos a tener dos visiones, desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de los sistemas. Clasificación de los sistemas operativos, monotarea, monousuario. Están preparados para ejecutar solo una tarea a la vez, no pueden ejecutar más de una forma, más de una en forma concurrente. Para los que corrieron DOS, ¿alguna vez alguien corrió DOS? Yo, sí, no. O sea, hay varios que son más de 30 años, seguramente. Se me cae el DNI, sí. Sí, a ver, los sistemas monotarea, monousuario son sistemas que lo único que te permitían hacer, en el caso de OS, Palm OS, el DOS de IBM o alguno de esos, era solo ejecutar un proceso o un programa, o sea, ejecutar un programa y cargarlo en memoria como proceso a la vez. En este momento estoy en un Windows 10 ejecutando el PowerPoint, haciendo la call con ustedes, tengo el WhatsApp web abierto y grabando una segunda pantalla. Este no es un sistema monotarea, monousuario. Monotarea sería solo un programa corriendo en ese momento. Monousuario sería que solo puede ejecutarse un usuario al mismo tiempo. En este caso, hay sistemas, en el caso de mi máquina, estoy corriendo un solo usuario, pero podría ser que otro usuario esté conectado a mi máquina haciendo otra cosa también. O sea, Windows 10 es un sistema multitarea, multiusuario. Esto es una clasificación de los sistemas operativos en función de los usuarios. Ya son las 10:05. Un poquito más y... Después tenemos multitarea monousuario. Es prácticamente lo que estamos manejando, pero donde solo podía tener un usuario concurrente conectado a ese equipo a la vez. Donde la interfaz para un solo usuario, pero puede mantener en memoria múltiples aplicaciones en forma estable y dentro de un entorno de protección, algunos con más suerte que otros. O sea, hay sistemas que manejan más de una tarea al mismo tiempo y lo manejan bien, y hay sistemas que no lo manejan bien. ¿Alguno recuerda Windows 2000, Workstation, o algunos usó Windows 2000 Workstation? Bueno, 97 y 98 hacían, 95 y 98 son sistemas, no son sistemas operativos, en realidad corrían sobre DOS, 95 y 98. Vos tenías que instalar un DOS y ahí arriba corría, no, perdón, me estoy confundiendo, ese es de Windows 11. Pero la base era DOS. Esos son monousuario, multitarea, 95 y 98. Bueno, Windows 2000 administraba muy mal todo lo que es la memoria y los procesos, y no andaba muy bien. Eso fue arreglado en lo que seguramente sí conocieron, Windows XP. Windows XP es un Falcon, no falla nunca. Sí, ahí Martín Acuña hace una acotación de la lista. Mac y Linux son multiusuario y multitarea. Hay algunos,
no todos, las primeras versiones de Linux o Unix no eran multiusuario, pero había Linux monousuario también. Pero prácticamente hoy en día los sistemas operativos son todos multiusuario y multitarea. Por lo menos multitarea, ¿no? Porque si no, a la velocidad que vivimos, y imagínense que, no sé, están ejecutando una aplicación y después tienen que ejecutar otra aplicación para otra cosa, sería imposible de aplicar a la velocidad que vivimos hoy en día. Y multiusuario, el último tipo de clasificación de los sistemas en función de los usuarios. La falta de capacidad que había en los hardware en su momento, en 1969, hizo que por ahí Linux sí podía ser multiusuario y multitarea, pero no lo permitía el hardware en la que corrían. Y tenía la posibilidad de conectarme a través de múltiples sesiones. Microsoft tiene versiones denominadas Server que soportan multiusuarios. Windows 2000 Server, este Workstation que les menciono acá, en 2000 Server y 2003 ya es multitarea, multiusuario, ya es 2003. Esos son sistemas multiusuarios. Y desde el punto de vista de los sistemas, es prácticamente todo lo que vamos a ver en todas las unidades que tenemos por delante. Gestión de la CPU, gestión de la memoria, espacio de almacenamiento y ejecución de programas de usuarios. A ver, cortamos hoy acá, ¿les parece? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Les pareció dura la clase o...? No, lo que pasa es que venimos de objetos 2 y pasamos acá, entonces es un poco largo todo. Sí, me pareció. Pero bueno, ustedes, esto va a ser así, ¿no? Si ustedes que están demasiado cansados, igual la ventaja que tenemos con el tema de la videollamada es que, no sé, alguno se quiere ir a comer un sándwich y escucharme hablar a mí, lo puede hacer tranquilamente, o tomarse un café con leche o lo que sea, y lo puede hacer tranquilamente. Vamos a tratar de que las clases de los jueves sean, no te digo cortas, pero que sean arrancar un tema y dejarlo ahí, o de consulta, porque es como dicen ustedes, que terminan objetos 2 y terminan muy cansados, o ya prestan la mitad de la atención que deberían prestar. Así que bueno, lo cortamos acá. Si alguien no entendió algo, el libro, les hago este comentario, el libro, yo hago un resumen de todas las unidades unidad por unidad, ¿no? El libro es mucho más complejo de lo que yo doy, obviamente. Si quieren leer un tema en profundidad, lo tienen que leer del libro. Yo les doy una intro y les menciono los temas más importantes. El libro se van a sacar todas las dudas, pero el libro tampoco es que les va a enseñar cómo programar un sistema operativo. El libro les va a dar un paneo general de lo que son los sistemas operativos en esa unidad, memoria. El libro me lo leí 2 veces y armé todas estas presentaciones. Así que te recomiendo leer a partir de la unidad 2 en adelante, porque la 1 es todo esto que es un repaso general. Y después hay otro libro más que no recuerdo el nombre, que también se los voy a pasar por OneDrive, para que tengan también como material para algunas unidades que están un poquito más claras, o por lo menos les sirve, digamos, les sirve como un plus a lo que da el Silversat. Así que bueno, cortamos por hoy, y si tienen alguna duda de esto, espero que no, porque es el comienzo, se las contesto, no tengo problema. Así que bueno, gracias por escuchar. Cualquier recomendación que tengan me la mandan personalmente, me la mandan por WhatsApp,
digamos, a mí solo, o si lo quieren compartir con el grupo y ver qué les parece al resto, está perfecto. La próxima clase va a ser el sábado, vamos a empezar a las 9. Seguramente en algún momento cortemos, cuando mi hija me pida desayunar y me pida lo que sea. Y así va a ser el sábado. Así que bueno, ahora les paso los links a OneDrive, la nueva versión de la presentación, y bueno, cualquier cosa me avisan. Gracias a todos.